No recuerdo mucho de mi infancia. Vivía en un pueblito al sur de Cracovia con mi madre, mi padre y mis 2 hermanas. Esos primeros días son un borrón, pero recuerdo ir de puerta en puerta por el barrio, pidiendo dulces durante la fiesta de la cosecha de Dosinki. Era una tradición nuestra, ya que sabíamos que los vecinos siempre compraban demasiados dulces. Recogíamos las sobras y preparábamos nuestro propio festín. En cada puerta te recibían con una sonrisa pícara mientras los vecinos insultaban con cariño a los niños canallas de la casa Dabrowski. Claro que los buenos recuerdos lo son por algo, porque las cosas empeoran y encuentras algo con que compararlas. Mis padres se separaron. Mi madre nos mudó a Varsovia, donde podríamos estar más cerca de mis abuelos y tíos. Mientras tanto, mi padre, Jaromir, hizo todo lo posible por seguir en nuestras vidas, pero cada vez era más difícil. Tenía que trabajar más horas, pero seguía enviándonos dinero cada mes. Quería que tuviéramos una vida hermosa, aunque él no pudiera estar presente. Con cada año que pasaba, esas visitas se hacían cada vez más distantes. Primero, perdimos la Pascua. Luego la Navidad. Después los cumpleaños. Y, por último, nuestra reunión anual del Festival Dosinki. La última vez que supimos de él, apenas llegaba a fin de mes. Ya no enviaba dinero. Y con el tiempo, desapareció del recuerdo. Mi madre se volvió a casar. Mis hermanas se graduaron. Mi hermana mayor se mudó a Ljubljana, mientras que la menor se fue a Múnich. Mi madre se quedó en Varsovia con su nuevo marido, pero en cuanto los niños se fueron, se mudó a su casa de verano en el norte. Quiero mucho a mi madre, pero siempre ha tenido gusto por el lujo. Siempre planeando el próximo viaje, la próxima tarde soleada. Me quedé en Varsovia. Me licencié en Sociología y conseguí un puesto público de bajo rango en la ZUS, supervisando reclamaciones privadas. No era glamuroso, la mayoría de las veces me gritaban de distintas maneras, pero me ayudaba a pagar las cuentas. Una batalla abrumadora entre tomar decisiones, defenderlas y volver a tomarlas. El año que cumplí 24, recibí una carta de un abogado especializado en herencias. Resulta que mi padre había fallecido. No era reciente. Según los documentos, había fallecido hacía varios años. Por algún accidente con maquinaria agrícola. No tenía un testamento en regla, y dividir la herencia entre sus descendientes vivos no había sido una prioridad estatal. Se perdió en una carpeta y ahora había vuelto a aparecer. Lo habían dividido todo a partes iguales entre mis hermanas y yo. Mi hermana pequeña se quedó con sus ahorros. Mi hermana mayor con su coche y sus objetos de valor. Y yo, bueno, me quedé con la casa. Llamé a los demás para ver quién quería ir a ver su tumba. Nadie quería ir, todos estaban enredados en sus propias vidas y problemas. Mi familia creía que mi padre nos había abandonado, y que esta era una forma de que nosotros también lo abandonáramos. Tenía una impresión diferente. Siempre pensé que simplemente trabajaba demasiado. Decidí tomarme un tiempo libre para recoger sus cosas y echar un vistazo a la propiedad, intentando entender mejor por qué se había distanciado de nosotros. Y tal vez así podría tener una mejor visión de mi juventud, de aquella época en la que me recibían con una sonrisa en lugar de una queja. Fue un viaje largo. Las carreteras de la zona no son las mejores. Es una comunidad muy pequeña con no más de 250 habitantes. La mayoría son agricultores de trigo, y no hay mucho que hacer. Solo hay 2 cosas aparte de granjas, una iglesia y una tienda. Todo lo demás está demasiado lejos o es irrelevante. Al pasar por los campos interminables, me dejé llevar tanto por el ritmo que casi me paso la salida. Es tan pequeña que puedes pasarla de largo sin darte cuenta si no giras a la derecha, no hay señales. Solo se reconoce por la iglesia a lo lejos. Giré a la izquierda y le rogué a Dios que la suspensión aguantara un poco más. Decidí visitar la vieja iglesia, habíamos pasado mucho tiempo allí. Había mucho espacio para aparcar. Era más pequeño de lo que recordaba, pero claro, todo parecía más grande en aquel entonces. Hay algo inquietante en volver a casa después de tanto tiempo. Al bajar del coche, todo volvió a mí. Los olores, los sonidos. Aunque no puedas identificarlo, hay algo que te hace cosquillas en la mente, como si te recordara que este es tu lugar. «Bienvenidos», gritó una voz. Disculpen el estado de las cosas. Me giré y vi a un hombre, un par de años mayor que yo.
Tenía el pelo bien peinado y gafas gruesas. Vestía el hábito de un sacerdote. Casi lo había olvidado, el sacerdote del pueblo ya era viejo cuando yo era joven. Con razón había uno nuevo. «¿Soy el padre Cerniak?», continuó. «¿Es nuevo en la ciudad o está de paso?» «Crecí aquí», dije. «Soy uno de los niños Dabrowski». «Lo siento, no lo conozco», dijo sonriendo. «Vine aquí el invierno pasado para recoger el trabajo del padre Goblik». «¿Vivió hasta el invierno pasado?», pregunté. «¿Está seguro?». «Así es», se rió. 101 años. «No lo puedo creer», sonreí. «Dios sí que tiene sentido del humor». El padre Cerniak me enseñó el lugar. Me contó sus planes para restaurar las ventanas. Pero lo que más le molestó fueron las puertas. Mira, ya se habían ido. La iglesia estaba abierta de par en par. «Es una superstición local», suspiró. «Un pastor necesita su puerta para cuidar a su rebaño. Pero cada vez que levanto las puertas, alguien las quita». «Qué raro», dije. Nunca había oído eso. «¿En serio? Creía que eras de por aquí». «Supongo que he estado ausente demasiado tiempo, padre». La iglesia parecía deshabitada, en cierto modo. Sin barreras. Podía ver la grava que habían arrastrado, olvidándose de limpiarse los pies. El padre Cerniak había intentado colocar unas cortinas, pero el viento las había derribado pieza por pieza. Antes de irme, me enseñó la tumba de mi padre. Había sido vandalizada. La lápida se había volcado y no había flores. Me prometí embellecerla un poco antes de irme. Pero no lo entendía. Claro, mi familia no era perfecta, pero nunca nos habían odiado. Esta tumba parecía completamente despreciada. Le di las gracias al padre Cerniak y seguí mi camino a través de la ciudad. No estaba preparado para lo que vi. Por todo el pueblo, había casas abiertas de par en par, igual que la iglesia. Al principio, pensé que era una especie de limpieza de verano, pero no, todas las puertas habían desaparecido. No solo estaban abiertas, sino que las habían quitado. Podía ver hasta las salas de estar de la gente. El bullicio de los propietarios, pasando de la cocina al dormitorio, hablando entre ellos. Disminuí la velocidad y miré con más atención. Ni una sola habitación tenía puerta. Ni siquiera los baños. Un par de ellas tenían cortinas o mosquiteras, pero ninguna puerta. Casa tras casa, completamente expuestas a la intemperie. Un par de ellas tenían felpudos de bienvenida junto a las ventanas de sus salas de estar, como para indicar que esa era la forma de entrar. Un par de ellas habían tapiado completamente las entradas donde solían estar sus puertas principales, sellándolas. Claro, los pueblos pequeños pueden ser un poco peculiares, pero nunca había visto nada parecido. Me detuve en una entrada que me resultaba demasiado familiar y me quedé sin aliento. No reconocía mi casa. Había sido vandalizado. Todas las ventanas estaban rotas, todas las puertas arrancadas. Podía ver ratas correteando. Al caminar por la propiedad, la situación empeoró. Hubo un pequeño incendio en el patio trasero, que se extendió a la pared exterior de la cocina. No se quemó del todo, pero probablemente se podría atravesar sin apenas esfuerzo. Y finalmente, al otro lado, una pintura en aerosol verde neón que decía SYN Diabla, hijo del diablo. No podía creerlo. Incluso habían cortado las cadenas de nuestro columpio, dejando solo un esqueleto de metal oxidado. Parecía como si alguien hubiera intentado encender un neumático, pero no lo hubiera conseguido. Me costaba imaginar cómo era antes. Se me formaba un agujero sin fondo en el estómago, donde cada sonrisa que recordaba parecía una burla cruel. Algo debió haber pasado. Algo de lo que nunca había oído hablar. Al volver, vi a un grupo de hombres de mediana edad. Estaban parados justo afuera de la propiedad, observando mi auto. No reconocí a ninguno. ¿Estás en el banco?, preguntó uno de ellos. No, soy el chico Dabrowski, dije. El hijo. ¿Eres el hijo?, espetó. ¿Quieres ir con él al infierno? ¿Es eso? ¿Sabes quién hizo esto?, espeté, señalando la casa. ¿Fuiste tú? Pudo haber sido cualquiera, añadió un hombre desde atrás. El muy cabrón se lo merecía. Uno de ellos me dedicó una sonrisa cómplice y asintió con la cabeza hacia el grafiti.
Susurraron algo entre ellos, riendo entre dientes. Se burlaron de mí y se marcharon, soltando maldiciones y burlas. No fue precisamente la bienvenida que había imaginado. Inicialmente había planeado dormir en la vieja casa, pero no había manera. No solo estaba completamente abierta, sino que era un desastre. No voy a entrar en detalles sobre lo que le habían hecho, pero tendría suerte si pudiera regalarla en su estado actual. Decidí pasar la noche durmiendo en el coche. Recliné el asiento y me envolví en una manta, esperando que no hiciera mucho frío. Estuve un rato con el móvil, pero no quería gastar toda la batería. Pero, por alguna razón, terminé despierto hasta pasada la medianoche. Pero había algo hermoso en esa noche. El atardecer era una de las pocas cosas que no cambiaba por allí. Ver la puesta de sol sobre los mismos campos de siempre me dio esa sensación de que algunas cosas nunca cambian. Recuerdo haberme despertado sobre las 2 de la madrugada, aparentemente sin motivo alguno. No hacía frío, nadie me molestaba y no tenía notificaciones en el móvil. Un viento suave rozaba el capó del coche. Me quedé allí tumbado un momento, intentando ignorar la textura del asiento hundiéndose en mi piel sudorosa. Filtré los sonidos de la naturaleza que se filtraban desde afuera. Una parte distante de mí los había oído todos antes. Escuché más allá de los pájaros cantores y los insectos en los campos. Y más allá de eso, había algo más. Algo en la distancia. Un lamento. Un lamento profundo y triste. Al día siguiente, me tomé un tiempo para pasear por el pueblo. El rumor de que el hijo de Jaromir había vuelto se había extendido como la pólvora, lo notaba por las miradas de reojo de la gente que me cruzaba por la calle. Los únicos a los que parecía no importarles eran los niños, y eran pocos. Al otro extremo del pueblo había un largo muro de ladrillo. No era muy alto, pero sí denso. Tenía puertas empotradas directamente en él. Docenas de ellas, todas las puertas de todas las casas del barrio. Las habían encajado directamente en el ladrillo. Sin embargo, no pude ver la nuestra. Tenía un aspecto inquietante. Quizás 100 puertas o más, todas diseñadas para no abrirse jamás. No pude evitar tocar algunas manijas, asegurándome de que no se movieran. Había un par de adolescentes de pie al borde del muro, observándome. Me acerqué a ellos, sorprendido de ver que no se acobardaban. Tenían una mirada arrogante, pero al menos no eran abiertamente hostiles. Antes de que pudiera decir nada, se giraron hacia mí. «Mi mamá te odia», dijo uno. «¿Qué hiciste?» «Vivía por aquí», dije. «Vine a buscar unas cosas». «¿Por qué volviste?», se burló. «Me voy en cuanto pueda permitírmelo». «Lo mismo digo», dijo el otro, haciendo girar un cigarrillo apagado entre los dedos. Los miré con cansancio. Un hombre pasó junto a nosotros más adelante, lanzándome dagas con la mirada. Hablar con la persona equivocada me haría saltar los dientes, seguro. Me volví hacia los niños, bajando la voz. «Soy hijo de Dabrowski», admití. «Por eso me odian». El segundo niño casi dejó caer su cigarrillo. Conseguí sobornarlos para conversar con ellos, prometiéndoles un paquete de 6 cervezas del pueblo vecino. A cambio, me darían un recorrido informal por lo que había sucedido en los últimos años. Un trato justo, supongo. Al parecer, me había perdido bastante. Caminamos hacia el este del pueblo. Había una vieja granja que llevaba siglos allí. No tenía nombre, solo formaba parte del paisaje. Apenas era un marco, solo el contorno de lo que una vez fue una casa. Había empezado hacía años. Se oían golpes en esas ruinas. Tenía una puerta que aún seguía en pie, aferrada al borde de un marco podrido. Se oía de noche, explicó uno de los niños. Toc, toc. Como una puerta al infierno. Suena horrible, dije. No a todos, suspiró el otro chico. A un chico le gustó. No fue difícil adivinar quién podría haber sido. Se rumoreaba que mi padre había subido una noche y había abierto la puerta. Se le habían desprendido las bisagras, según los vecinos, algo la había atravesado. Algunos lo llamaban el diablo. Un par de chicos pensaron que era un extraterrestre. La mayoría de los lugareños simplemente lo llamaban Slepiek. Pasó y la puerta se rompió, dijo el primer niño. Y ahora no puede volver atrás. ¿Entonces dices que sigue aquí?, pregunté. ¿Es real?
Bueno, sí, se rió. ¿Por qué crees que este lugar es tan malo? ¿Y entonces qué pasa con las puertas? Busca la manera de volver al infierno, dijo. Y cuando no encuentra la puerta correcta, se enoja. Y luego lastima a la gente. Slepiec. Así lo llamaban. Una palabra fea para un ciego o un topo. Les gustaba llamarlo así por su terrible vista, pues confundía cada puerta con la que buscaba. Durante años, Slepiec había ido de casa en casa, llamando a todas las puertas que encontraba. Y si alguien abría, hacía algo terrible. Había gente desaparecida. Una pareja había muerto. Llevé a mis guías adolescentes al otro pueblo para conseguirles la cerveza prometida. Me contaron todo lo que pudieron mientras íbamos. Me sentí un poco raro yendo con un par de adolescentes, pero me dio la impresión de que estos dos habían hecho cosas mucho peores por mucho menos. Delincuentes, pero honestos. Al principio, la gente se escondía en sus casas, pero Slepiec tocaba hasta que las puertas se rompían. Luego tocaba también en las puertas interiores. Así, con el tiempo, la gente quitaba las puertas. Quienes no lo hacían recibían visitas en algún momento. Con todas las puertas desechadas, construyeron el muro de ladrillos, engañando a Slepiec para que rondara por la noche. No puede ser verdad, dije. Es absurdo. Es verdad, dijo el primer niño. Por eso odian al tonto de tu padre. Él lo dejó entrar. Pero no tiene sentido. ¿Por qué no haces las maletas y te vas? Lo haré, dijo el primer niño. Te lo dije. El segundo niño reflexionó un rato sobre la pregunta y luego se encogió de hombros. Respondió como si lo hubiera pensado cientos de veces. Bsetsie dobrze, ale w domu Slepiec. Todo es bueno, pero el hogar es lo mejor. Claro que lo diría. Contra viento y marea, el hogar es el hogar. Les compré su paquete de 6 cervezas y comida rápida. De paso, me compré algo. No fue un viaje largo, pero sí lo suficiente como para ser una molestia. Para cuando volvimos, ya casi era de noche. Salieron corriendo del coche, despidiéndose con la mano. Mientras lo hacían, el segundo chico me respondió. Ve a verlo tú mismo. Dijo. Slepiec sale de noche. Señaló calle abajo, hacia el muro de ladrillos. Les di las gracias con un gesto de la cabeza. No les creí. Tenía que ver a Slepiec con mis propios ojos. Si lo que había oído la noche anterior era una señal, Slepiec estaría fuera después de medianoche, así que me acosté temprano. Y cuando digo acostarme, me refiero a dormir en mi coche por segunda noche consecutiva. Me sentía fatal. Consideré irme a primera hora de la mañana, pero sentía una profunda tristeza que no podía quitarme de encima. Este era mi antiguo hogar. Había jugado en estos campos. Me sentía mal al saber que ya no era bienvenido. Mi padre era muchas cosas, pero no un hijo del diablo. Si abrió esa puerta, debió ser por una buena razón. Y si dejó pasar algo que no debería estar aquí, debió ser un error involuntario. No era un hombre malvado, pero sí falible. Aunque quizás no tenía opción. Quizás Slepiec tampoco le dio opción. Debí de quedarme dormido en algún momento. Olvidé poner la alarma, pero aún así me desperté sobre las 2:30. Consideré volver a dormirme, pero decidí echar un último vistazo a la ciudad. Me lo había prometido. Así que salí del coche, me estiré y escuché. Fue más fácil esa noche. Había un ruido que atravesaba el ambiente, ese lamento. Era más claro. Incluso en la oscuridad, podía distinguir de dónde venía. Las casas habían apagado sus luces, dejando las calles iluminadas solo por la luna. Aún así, conocía esas calles. Podía seguirlas en sueños. Me dirigí a un sendero de tierra que me llevó más allá de las 2 casas a las afueras del pueblo, directo al muro de ladrillo. En ese momento, lo oí con total claridad. Era un hombre que gemía a todo pulmón, llorando con todas sus fuerzas. Llorando como un niño. Podía ver la pared de ladrillos a lo lejos. El contorno nítido de las puertas tapiadas se recortaba contra la luz de la luna como una pintura abstracta, larga y plana. Y en medio de todo, había una silueta oscura. Parecía un hombre. Más o menos. No pude distinguir bien cómo era, llevaba una chaqueta gruesa. Tiraba de una de las puertas, golpeándola una y otra vez con el puño cerrado.
Era el mismo patrón, una y otra vez. Tira, pum, pum. Tira, pum, pum. Y entre cada intento, sacudía la cabeza, llorando desesperadamente. Consideré acercarme a él. No era ningún demonio, era un hombre desconsolado. Al acercarme unos pasos, vi algo con el rabillo del ojo. Una luz. Me giré y vi una pequeña linterna que salía de una de las casas cercanas. Me estaban grabando con sus teléfonos. Al mirar más de cerca, vi dos cabecitas asomando, negando con la cabeza. Al volverme hacia la pared de ladrillos, oí un crujido repentino. El hombre había arrancado una de las puertas de la pared. Se soltó. La dejó junto a él y, con una mano, la empujó hacia abajo. Ni siquiera la sujetaba bien, pero con una sola mano, la rompió en pedazos. El lamento se convirtió en un grito. Rabia. Rabia sin filtros, sin trabas. Con solo los dedos, empezó a arrancar ladrillos de la pared, agitándolos como hojas al viento. Podía oírlos caer a mi alrededor, levantando matas de hierba. Retrocedí cuando las luces de la casa se apagaron. Las cabecitas se apartaron de la ventana. Corrí por el sendero de tierra mientras veía a Slepiec subirse al muro de ladrillos, gritando a todo pulmón. Incluso de lejos, noté que algo no cuadraba. Sus proporciones parecían extrañas. Era difícil saberlo, se había envuelto en una especie de tela oscura. Pero algo en él no parecía estar bien. No me detuve a mirar. Digan lo que digan. Quizás solo era un hombre extraño. En cualquier caso, estaba viendo algo peligroso. Y cuando los lugareños se esconden, es mejor seguir su ejemplo. Así que corrí por el sendero de tierra, oyendo su aterrador grito resonar por los campos. Apenas dormí esa noche. Una cosa es creer en monstruos y otra verlos. En cuanto salió el sol, me fui. Pero al pasar por la iglesia, noté algo. Había una camioneta blanca afuera, y una de las puertas de la iglesia había sido reparada. Dos hombres subidos por escaleras se preparaban para reparar la otra puerta, estaba oculta bajo una lona a un lado. Vi al padre Cerniak al frente con una gran sonrisa. Decidí ver qué pasaba. Seguro que sabía qué demonios estaba haciendo. En cuanto aparqué el coche, el padre Cerniak me hizo señas para que me acercara. Estaba justo a mi lado antes de que mis botas tocaran la grava. Bienvenido de nuevo. Sonrió. Me alegra ver que aún no nos has dejado. Cerré la puerta del coche y bostecé un poco. ¿Qué haces?, pregunté. ¿Qué es esto? Me inspiraste, dijo. Para alguien de fuera, este lugar debió de parecer horrible. Lo vi, ¿sabes? Lo vi en tu cara. Se volvió hacia la iglesia mientras los dos carpinteros comenzaban a levantar la segunda puerta. Debe ser digno, continuó. Nuestra Señora merece algo mejor, ¿no crees? Es una mala idea, dije. He visto esa cosa por aquí. El padre Cerniak negó con la cabeza y me puso una mano en el hombro. Era un hombre entrenado para hablar con la gente, lo noté. Si la casa del Señor no puede protegerte del diablo, ¿qué podrá? A cambio de un poco de trabajo manual, me ofrecieron una ducha caliente y una comida decente. Después de dormir en mi coche un par de días, no pude negarme. Con o sin palabras, el padre Cerniak parecía un hombre honesto. Creía en lo que decía. A medida que pasaban las horas, más y más gente se acercaba. Sobre todo, vecinos del pueblo que venían a insultarlo por idiota. Algunos lanzaban piedras a las puertas, exigiéndole que las quitara. Otros, a su vez, pensaban que ya era hora de que alguien de la iglesia tuviera agallas. Como había dicho el padre Cerniak, si una casa del Señor no puede protegerte del mal, ¿qué podrá? Al caer la tarde, se había congregado una gran cantidad de gente. Incluso aquellos que habían actuado con ira ese mismo día se dejaron convencer. El argumento era simple, ¿acaso no confían en Dios? Hubo una pequeña barbacoa. Algunos trajeron salchichas o filete para cenar. Vi a los dos adolescentes entre la multitud, robándole un poco de vino a uno de los ancianos. Perdí la noción del tiempo. Parecía un poco como la fiesta de la cosecha de antaño, algo que sacaba a la gente del pueblo de sus escondites. Los sonidos y los olores eran los mismos, y por las sonrisas de la multitud, pude ver que no era el único que se sentía así. Más tarde ese mismo día, el padre Cerniak dio un sermón.
No recuerdo mucho, me costaba mantenerme despierto. Eso, si acaso, me hizo sentir como cuando era niño. Es increíble cómo algo tan rígido como los bancos de la iglesia puede ser tan relajante. Pero hubo una parte que se me quedó grabada. La puerta es un umbral, dijo. Y la puerta de una iglesia es el umbral entre lo vil y lo sagrado. Entre el pecado y la santidad. Ya no podemos vivir en la incertidumbre. Debemos vivir como enseñamos, y nos enorgullece decir que nos han enseñado bien. El sermón continuó hasta la noche. Terminó justo después del atardecer. Algunos regresaron a casa, pero a otros les daba vergüenza quedarse. Ya no era solo una reunión pública, se había convertido en un desafío. La fe de la congregación se enfrentó al mismísimo diablo. Algunos regresaron a casa a buscar mantas y almohadas, y se acostaron a dormir en el suelo. No fue fácil para ellos. Algunos hablaban de las personas desaparecidas a lo largo de los años. Personas que abrieron la puerta cuando Slepiec llamó por primera vez. Una anciana se rompió el cuello. Un hombre fue arrastrado al patio y colgado de un árbol. Otro hombre fue mutilado. Le descoyuntó el brazo, susurraron. Lo encontramos al otro lado de la calle. Intenté hablar con la gente, pero era evidente que nadie quería saber nada de mí. Seguía siendo el hijo de Jaromir. Los únicos a los que no parecía importarles eran los dos adolescentes con los que había hablado antes. Esa misma noche, se me acercaron. Probablemente solo para fastidiar a sus padres. ¿No tienes miedo?, preguntó uno. ¿Debería estarlo? Tiene un diente ensangrentado para ti, dijo el otro. No lo creo, sonreí. Solo lo he visto una vez. Sí, pero... Se quedaron en silencio, mirándose el uno al otro, luego de nuevo a mí. Me estaba perdiendo algo. Tu padre, dijeron. Slepiec lo atrapó. ¿Nadie te lo dijo? No lo habían hecho. Resultó que no fue una maquinaria agrícola defectuosa lo que lo mató años atrás. Fue Slepiec. Mi padre había sido la primera víctima de la lista. La mayoría de los aldeanos lo consideraban un pecador que recibía su merecido. Otros pensaban que si juegas tonterías, ganas premios tontos. Lo encontraron enredado en el columpio, con el cuerpo destrozado y destrozado. Los niños me dejaron solo con mis pensamientos un rato. Se dieron cuenta de que no estaba del todo presente. Una cosa era tenerlo muerto, pero morir de una forma tan horrible era impensable. Apenas podía imaginármelo, y ahora había una nueva imagen que acaparaba mi atención. Cadenas tintineando. Sangre goteando. Pero no había mucho tiempo para pensar. Cuando el reloj pasó de la medianoche, alguien llamó a la puerta. La iglesia quedó en silencio. Algo tiró de las manijas. 2 golpes. Volvieron a tirar de la manija. Estas puertas eran enormes, y las bisagras acababan de ser reforzadas, pero aún podía verlas forcejear. El padre Cerniak respiró hondo. Mientras la congregación guardaba silencio, habló en voz alta. Este no es lugar para hijos del pecado, dijo. No hay nada que puedan corromper. Todo se detuvo. Todos respiramos aliviados. Pero los 2 adolescentes no parecían muy convencidos. Se habían agazapado al otro lado de la iglesia. Había una salida de emergencia en una de las habitaciones laterales. La puerta se movió de nuevo. Esta vez, con más determinación. Las manijas se jalaron con más fuerza, y el golpe hizo que toda la losa de madera crujiera como un barco que se hunde. Entonces, el lamento. El lamento fuerte y desesperado. En cuanto lo oí, vi cómo los rostros de la congregación palidecía. La puerta se movía de un lado a otro, de un lado a otro. Una lámpara de araña empezó a temblar. La puerta se está cayendo, gritó alguien. Ya se está cayendo. El padre Cerniak intentó calmarlos, pero ya era demasiado tarde. La gente inundó la salida trasera de la iglesia, intentando escapar. Me apartaron sin pensarlo mucho. Si el chico Dabrowski aguantaba, mucho mejor, por lo que a ellos respectaba. No hay pecado en la casa del Señor, gritó el padre Cerniak. No hay pecado. El diablo puede reírse y burlarse cuanto quiera, pero no hay lugar para su maldad. Pero las palabras consideradas no pueden detener una puerta rota. Slepiec no se desanimó. Las puertas se cerraron. Hubo una pausa en el aire al caer.
El aire inundó la sala, apagando la mayoría de las velas entre los bancos. Al tocar el suelo, la multitud entró en pánico. La mayoría ya salía. La gente gritaba. Otros maldecían. Yo estaba al fondo de la multitud, y era evidente que no lograría salir sin ser aplastado. En lugar de eso, me escondí entre los primeros bancos, con la esperanza de que la oscuridad me protegiera. Apenas podía ver a Slepiec a la luz parpadeante de las velas. Su brazo derecho le había crecido desde el omóplato, y el izquierdo era tan largo que rozaba el suelo. Tenía una especie de pose jorobada, pero había algo que se movía constantemente en su espalda, revoloteando, como una membrana temblorosa. No llevaba abrigo, simplemente no era humano. Parecía algo que intentaba vagamente parecerse a un humano. Incluso el padre Cerniak corrió, escondiéndose tras el altar. Slepiec corrió por la sala a un galope descontrolado, derribando bancos a su paso. Ni siquiera lo detuvieron. Cuando llegó a la sala lateral, la gente ya había corrido gritando en la noche. Slepiec no pudo atraparlos. En cambio, se dedicó a lanzar objetos por la habitación, derribando todo lo que alcanzaba y rompiendo todo lo que encontraba. Su llanto se había convertido en rabia, y estaba fuera de control. Estaba tumbado boca abajo, arrastrándome. El padre Cerniak no tuvo tanta suerte. Al igual que Slepiec había hecho con el muro de ladrillos, subió al altar. Desde allí, pudo ver al sacerdote. No me gusta recordar lo que vi. Es indigno hacer un espectáculo de la tragedia. Pero a Slepiec no le importaban los títulos ni las palabras. No le importaba nada. Levantó al padre Cerniak con un solo brazo, manteniéndolo extendido frente a él como un niño que contempla una verdura desconocida. El padre Cerniak hizo todo lo posible. Entre gritos desesperados, pronunció las palabras más poderosas que conocía. Instó. Exigió. Y cuando nada parecía funcionar, rogó y rezó. Entonces Slepiec desencajó la mandíbula como una serpiente. Los gritos cesaron de golpe al salir un chorro de sangre. Algo golpeó el altar y rodó por el suelo de madera. Unas gafas resonaron contra el suelo. Slepiec escupió y tosió, sacándose mechones de pelo de los dientes. Dejó que el cuerpo se le escapara de las manos, dejándose caer bruscamente sobre la alfombra roja. Recuerdo gatear. Gateé tan silenciosa y cuidadosamente como pude. Slepiec era grande, pero sus pasos eran ligeros, como si fuera de puntillas a donde quiera que iba. No me di cuenta de que estaba detrás de mí hasta que su sombra me ahogó. Me di la vuelta, solo para ver su enorme figura elevándose sobre mí. Debió de verme. Aún quedaban un par de velas. Por un instante, vi su rostro. Una cosa gris a medio hacer, con ojos negros, cóncavos y volcados hacia adentro. Un tenue brillo, como las escamas de un pez. Una boca humana con una mandíbula extra. Una nariz temblorosa, adaptándose al olor a cera quemada y sangre. Las vísceras aún goteaban de sus extraños labios. Entonces me agarró. Con cuidado. Lentamente. Cerré los ojos al sentirme atraída. Me miró. Parecía estar cerca. Podía sentir el calor de su boca. Quizás sería más sabroso. Entonces hizo un ruido. No sé qué tipo de ruido era, pero nunca lo había oído. Un chillido, quizá. Un traqueteo confuso. Me bajó de nuevo. Abrí los ojos cuando esos grandes ojos negros se apartaron de mí. Se iba. Su rabia se apaciguó. Mientras arrastraba su largo brazo por el suelo, su llanto volvió a brotar. Pero ya no era tan desesperado. Estaba confundido. Las consecuencias del ataque fueron inmediatas. Algunos fueron a buscar sus aparejos de casa. Otros culpaban al sacerdote, diciendo que no era lo suficientemente santo. Otros abandonaban el pueblo por completo. Al fin y al cabo, si Dios no podía salvarlos, tenían que salvarse ellos mismos. Regresé a casa de mi padre. Había tantas cosas que nunca me había contado, y era demasiado tarde para preguntar. No tenía ni idea de en qué lío se había metido, pero no podía quedarme de brazos cruzados esperando a que se calmara. Si esto era culpa suya, si todo esto era culpa suya, con gusto me uniría a los demás para escupirle. Pero no podía hacerlo sin estar seguro. Tenía que estar seguro. Recorrí habitación por habitación, abriendo cajones y tirando cajas. Tiré ropa apolillada. Incliné la cama.
Bajé el armario, estrellándolo contra el suelo de madera, con la esperanza de encontrar algo, lo que fuera, que respondiera a mis preguntas. Finalmente, salí corriendo al patio trasero. Vi las manchas en el columpio. Recuerdo que me empujaba, haciendo crujir las cadenas al subirme más y más. Pero ahora ese ruido significaba algo más. Algo oscuro. La imagen de un hombre destrozado, envuelto en un juguete olvidado. No sé cuánto tiempo estuve furioso con esa casa. Pero recuerdo que finalmente le di un golpe. Como mencioné, una parte de la cocina se había quemado, se podía atravesar de un puñetazo. Así lo hice. Resulta que había un panel secreto debajo del fregadero de la cocina. Al principio no me di cuenta. Pensé que había chocado con un segundo muro, más fuerte. Pero al tranquilizarme y mirar con más atención, me di cuenta de que era un pequeño compartimento debajo del fregadero. Lo había atravesado por completo, desde afuera. Me senté en la hierba mojada, sintiendo cómo se me empapaba el pantalón mientras rebuscaba. Había una caja. La mayor parte estaba contaminada por ratas. Una parte estaba quemada. Pero había pequeños detalles que pude entender. Álbumes familiares. Sobre todo fotos mías y de mis hermanas. Amigos del pueblo. Una foto de papá junto a su primer coche. Fotos de nuestro Facebook, impresas y enmarcadas. De esas que uno querría conservar. Entonces las fotos se detuvieron. No más fechas, no más cumpleaños. Nada. Pero seguí pasando las páginas, y al final había algo más. Otras fotos. Notas. Imágenes de una puerta, con un texto escrito en la parte posterior. No está gritando. Está llorando. Pequeñas notas al margen. Decir eso daba miedo. Eso se perdió. Que nadie escuchaba y que a nadie le importaba. No había más fotografías, pero sí notas. Tenía que irse, quiere quedarse. Él caza alces en el bosque y me los trae. No le queda nada. Lo entiendo. Contaba la historia de mi padre intentando ayudar a algo que no pertenecía a su entorno. Algo de otro mundo. Compartían comidas y amabilidad, esforzándose por encontrar puntos en común. Esto, al parecer, había durado meses. Hablaba de la primavera y, más tarde, del invierno. Lo dejaré dormir en la casa, decía la nota final. Quizás le ayude con sus terrores nocturnos. Algo debió haber pasado. Una criatura tan peligrosa, dentro de una casita. Quizás hubo un accidente. Un malentendido. Quizás lo colgaron de las cadenas para que pareciera vivo, como una marioneta. De cualquier manera, estaba cerca de una respuesta. Tal vez me parecía más a mi padre de lo que creía. Al recordarlo, me sentí como un sonámbulo. No pensaba con claridad. Quizás era la adrenalina. Caminé aturdido, regresando al pueblo. Ahora estaba más tranquilo, muchos habían corrido a sus coches. Seguí el camino de tierra hasta el muro de ladrillo y lo encontré. Slepiec, gimiendo débilmente, golpeando las puertas tapiadas. Tirando un poco de un picaporte, esperando contra toda esperanza que algo pasara. No se enojó cuando me acerqué. Estaba confundido. Tenía que hacerle entender, hacerle ver la verdad. Así que, a pesar de todo lo que había visto y oído, decidí confiar en mi instinto. Mi padre había cometido muchos errores, pero no era tonto. Sus errores eran sinceros. Así que si esto fue un error, le pedí a Dios que fuera honesto. Sígueme, dije. Por aquí. Slepiec caminaba con paso ligero como una pluma. Aún se oía el bullicio del pueblo, pero aquel suave lamento lo ahogaba todo. Slepiec no pudo contenerse. Nos dirigimos al cementerio. A la lápida volcada y al terreno cubierto de maleza. Golpeé el suelo, miré a la criatura y lo dije de la forma más sencilla posible. Toma, dije. Padre. Quizás me entendió. Quizás no. Pero podía arrancar puñados de tierra como si nada, y lo hizo. Tardó mucho, pero no tanto como debería. Mi padre no había sido enterrado profundamente, ni bien. Así como a nadie le importó su funeral, a nadie le importó su lugar de descanso. Slepiec no tardó mucho en bajar. Y cuando sus manos tocaron el ataúd, bajé la vista y vi algo curioso. Verás, mi padre había muerto pobre. Tan pobre que no le habían dedicado mucho esfuerzo. Era más bien una caja,
y la tapa me resultaba familiar. Mirando un poco más de cerca, me di cuenta de que era una puerta. La puerta principal de nuestra casa. Simplemente la habían puesto y dado por terminada la jornada. Slepiec acarició la puerta con sus largos dedos y su gemido se redujo a un zumbido. Por fin había encontrado la puerta correcta. La que estaba buscando. Nunca olvidaré esa imagen mientras viva. Una criatura impía rompiendo la tapa del ataúd, apartando un lecho de girasoles azules y secos. Levantando un cadáver olvidado hace mucho tiempo de su lugar de descanso, acunándolo como una madre calma a un niño que llora. Su lamento se convirtió en un sollozo silencioso. «Tata», gritó. «Tata». Slepiec se alejó en la noche. Pasó junto a los hombres armados y a los que se refugiaban en sus casas. No le importó. Tal vez nunca le había importado. Tal vez solo estaba enojado por no encontrar la puerta correcta. Pero una vez que el caos se calmó, ya no habrá necesidad de ocultar las puertas. Slepiec se había ido. Vendí la propiedad de mi padre, pero conservé los álbumes de fotos. Su nombre aún se pronuncia como una maldición, pero al menos no hay nada que la mantenga viva. Que yo sepa, no se ha vuelto a ver a Slepiec. Los lugareños no querían culpar al diablo al llamar a las autoridades. Algunos lo intentaron, pero es más fácil convencer a la gente de un asesino que de un monstruo. Hubo investigaciones por la zona, pero como suele pasar, el caso quedó archivado en una oficina sin resolver. Sin resolver. Sin prioridad. Regresé a Varsovia. Puede que no sea mi hogar, pero un hogar no es solo un lugar, es un tiempo. Y ese tiempo ya pasó. Me ha costado aceptar que, por ahora, quizá no tenga un verdadero hogar. Pero eso no significa que nunca lo tendré. Al igual que Slepiec, creo que es difícil encontrar un lugar al que pertenecer. Pero más allá del campo del sur, el bosque permanece inmóvil. No hay lamentos. No hay golpes. No hay gritos. Y creo que en algún lugar, más allá de los árboles, cualquiera puede encontrar un lugar al que llamar hogar.